Bienvenidos amigos a su programa Soldado de Dios. Gracias a todas las personas que nos ven en todos los países, en todos los sistemas de cable de México y del mundo entero. Gracias, estamos ya en la segunda temporada de Soldado de Dios. Gracias a todas las personas que nos escriben, que nos mandan sus cartas y esas personas que nos invitan para poder ayudarlos. Hoy ya iniciamos la segunda temporada, ven diferente escenografía, un programa más fuerte, cada día más fuerte, porque estamos viviendo una realidad en tu casa, en tu propia casa, donde los mismos padres son los mismos sicarios, secuestradores, los mismos asesinos, los mismos responsables de que el hijo no se ponga las pilas, pero también hay generaciones atrás que vienen arrastrando. Pues el día de hoy tenemos a un gran invitado que es Jorge Huerta. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí. Pues hoy tenemos un tema donde pues es duro el saber que tus hijos se pueden perder en las drogas donde al final, hoy en la actualidad, el 90% de jovencitos está totalmente en las drogas, como niñas, como jovencitos, como adultos. Pero cuando eres papá, es algo muy fuerte, ¿no, Jorge? Demasiado fuerte, Daniel. Yo pienso que, bueno, en mi caso, yo que he pasado por esa situación, es algo que no tiene explicación. Platicas con alguna persona, algún padre de familia que no ha tenido esa triste experiencia y es muy triste, muy doloroso que todo lo que uno pasa y todo lo que uno vive en esa situación de las drogas como padre. Cuando inicia, por ejemplo, vamos a decir, a crecer tus hijos, tú como papá, y empiezas con la ilusión, ¿no?, de quiero que sea esto, lo que quiere estudiar, empiezan a crecer, pero nunca pensamos o piensa uno que el demonio va a entrar, va a llegar a la casa y va a entrar como si nada, y te empiezan a arrebatar a uno, a dos, a tres, y uno se casa, pero nunca planea su vida, ¿no? Mira, lo que pasa es que ahorita dijiste el demonio es muy astuto y muy sutilmente empieza a entrar en la vida de uno inconscientemente le abrimos la puerta en la casa para que entre y abriéndole la puerta al demonio hace destrozos. Tristemente entra por el lado de los hijos, pero nosotros los padres somos los que descuidamos mucho esa parte. Yo en mi caso, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que la falta de atención, la falta de compromiso como padre, pues eso fue lo que detonó el que hasta este momento las cosas se hayan salido de control en el ámbito de mis hijos y hayan llegado en el lugar en donde están. Ahora, podríamos decirlo normalmente, como cualquier hombre piensa o cualquier mujer es, las creencias que a veces tenemos nosotros desde niños o desde más de la infancia, decimos, a mi hijo nunca le va a faltar nada y le voy a entregar todo. Nos dedicamos a trabajar, a educarlos de una otra forma, a la manera que nos enseñaron, y oh sorpresa, que por estar trabajando, yo no le llamaría equivocación, sino a lo mejor el aprendiendo a ser papá, porque no se aprende a ser papá, pero hoy el mundo está súper avanzado, donde pues no tenemos sí sabemos cómo defendernos y contrarrestarlo, pero al final dices, pues mi familia completa. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros a veces creemos, bueno, las cosas las manejamos muy superficialmente y somos muy soberbios y no buscamos ayudas. Ahorita dijiste, es difícil aprender, no sabemos ser papás. Es cierto, no es fácil, no es sencillo, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de formarnos, de educarnos para ser papás, ¿sí? Y cuando lo hacemos nosotros a lo que entendimos y como crecimos en casa y así lo queremos manejar ahora en la edad adulta, la verdad de las cosas es que nos equivocamos y bueno, el motivo por el cual estamos ahorita aquí platicando y que tu audiencia nos esté viendo y escuchando es precisamente
en el ámbito, las personas que ya están con hijos en las drogas, bueno, pues les daremos algún mensaje de esperanza. Y los que no, la prevención, es importantísimo eso, o sea, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, sobre todo ahorita en la actualidad, Daniel, que anteriormente cuando nosotros éramos chicos, jóvenes, pues lo que se nos acercaba en la tentación, pues era el cigarrillo y el alcohol. Ahora no, ahora son las drogas, la cocaína, las anfetaminas, los ácidos, la marihuana, que es lo más sencillo y lo encuentras en cualquier parte de la esquina. Y otra de las cosas que ahorita tú mencionas y mencionarles a todos que el 90% de los que está viviendo esto, pero principalmente el saber que también hay carencias, ¿no? Como papás, pero cuando te enteras por primera vez que uno de tus hijos empieza, tenías como el temor del que sigue, del que sigue, del que sigue, o tenías la seguridad que decías, con él no va a pasar, porque él trae como, se parece más a mí, está más apegado a mí, y sucedió, pero sucede por el mundo y por la raza, voy a decirlo así, por la raza con la que se juntan, porque también no podemos estar todo el día nosotros pegados con ellos y tienen que vivir una vida normal, crecer como jóvenes, como ciudadanos, pero al final, voy a decirlo así, al fregadazo, el gobierno no abrió las piernitas para tener a tu hijo, pues, ni el político, ni el X, Y, Z, sino la familia. La familia cuando se hace disfuncional, cuando te das cuenta que uno de tus hijos empieza, ¿qué sucede? Porque era lo leve, ¿no? A lo que es actual hoy. Claro. Mira, yo te comentaba, mi hijo el mayor fue el que empezó a involucrarse en ese medio de las drogas en la secundaria. Y en la misma secundaria se lo ofrecían ahí los compañeros de la secundaria. Algo para mí que no tiene sentido que en la misma escuela ofrezcan la droga. Y como tú bien dijiste ahorita, yo al principio cuando mi hijo entró en ese medio, jamás me imaginé que mi hijo fuera a estar en ese ambiente. Por lo mismo, jamás pensé que el segundo también iba a estar, o tal vez el tercero. Yo dije, no, pues con el primero tratamos de meterlo a un lugar en donde buscar ayuda. Y dije, bueno, los otros dos de los que vienen hacia abajo, pues van a aprender y se van a dar cuenta que ese ambiente, pues no es nada sano. Y pues no, ¿cuál fue la sorpresa? De que también fueron jalados también por ese medio. Entonces no fue uno, sino fueron los tres. Fíjate, y respetando el nombre de tus hijos, sabiendo que los conozco los cuatro, el más chico a mí me impactó más, o sea, porque yo le veía un futuro a todos. Pero sí, es como decir, o sea, ¿cómo pues? O sea, ¿cuándo pasó? ¿A qué hora? Si todo estaba bien con los tres. Lo que pasa es que, mira, bueno, yo ya tengo 13 años que me divorcié y desde ahí comienza todo, Daniel. Desde ahí comienza todo, o sea, realmente lo que cimentamos cuando nuestros hijos están pequeños, pues lo van a reflejar de adolescentes y de adultos. Entonces, tú ahorita hablaste del más pequeño, pues el más pequeño cuando yo me divorcié, él tenía 4 años. Entonces él ya empezó a crecer en una familia disfuncional, en donde no estaba mamá y papá, en donde mamá y papá se peleaban mucho, discutían mucho y empezaron a hacer cada uno de ellos sus vidas personales, ¿sí? Olvidándonos de la esencia que nosotros teníamos como padres hacia nuestros hijos, ¿sí? Y fíjate, una de las cosas que ahorita estamos tocando es sobre 13 años de separado, otros pueden tener 15, 20, 30, 10, pero al final, pues los responsables ya están, pero la solución se tiene que dar, porque si hay fe, hay esperanza. Tú como papá, como ser humano, como hijo, como hermano, como yo también como hermano, como hijo, hemos llorado, hemos reído, nos lo hemos pasado muy padre. Pero también esos momentos que has pasado también bonitos con tus hijos se guardan, ¿no? Y que dices, pues no los voy a soltar, porque muchos de los padres los sueltan, los abandonan, que toquen fondo, y ese fondo es el cementerio, la cárcel, o viene siendo el psiquiatra, ¿no?
Es importante que nos demos cuenta precisamente de eso, de la equivocación de nosotros como padres, lo que hicimos mal. ¿Para qué? Pues para tratar de repararlo. Nunca es tarde, Daniel. Definitivamente nunca es tarde. Es más complicado, sí, completamente de acuerdo, es más complicado, pero nunca es tarde. Cuando tú reconoces tu culpabilidad como padre y desde ese momento empiezas a trabajar para resarcir los daños de esa culpabilidad, bueno, pues empezamos un proceso. Ahorita comentamos el dolor de un padre, tener un hijo en las adicciones, de verdad es algo muy, muy triste, muy doloroso, que no encontramos la puerta porque le buscamos por un lado y por otro y por otro. Hablaste de responsabilidades. En un principio sí, nosotros los padres tenemos una responsabilidad, pero cuando ellos van creciendo, ellos también ya adquieren su propia responsabilidad. Tú buscas la manera de ayudarlos, de sacarlos adelante, pero ya depende de ellos el querer recibir y aceptar la ayuda y en su responsabilidad salir adelante. Ahí es donde nosotros los padres nos tenemos que quitar esa culpa de lo que hicimos en su momento mal, nos tenemos que quitar esa culpa, seguir trabajando para ayudar a nuestros hijos, pero ya sin culpa, Daniel. Fíjate, ya sin culpa. Eso me gusta mucho porque al final puede haber padres casados, divorciados, o padres que estén con sus hijos, donde les permiten fumar dentro de su casa con tal de que no salgan a la calle. Uno. Si yo ya me divorcié, tengo 13, 15, 14, 16 años, 20 años, y ella ya no está, yo no estoy, pero son nuestros hijos en común, vamos a estar, los vamos a estar viendo. Pero si vemos que la persona es tóxica y el otro tóxico y todo eso, o sea, nunca va a haber como una integración personal, porque al final dices, oye, pues hasta me puedo morir, o sea, de cansancio, de un derrame, porque dices, si ella o él o la pareja, no hablo de su pareja, no, sino de las parejas, lo permiten, ¿hacia dónde vas a llegar? ¿Hacia dónde te llega tu vida? Eso precisamente es por la culpa. Exactamente. Mira, en mi casa yo vivo con uno de mis hijos y a veces llegan los otros dos y se están por temporadas de un par de meses y todo eso. Si yo llegaba a encontrar una pipa en mi casa, yo simple y sencillamente no preguntaba de quién era o de quién es. Simple y sencillamente la rompo y la tiro a la basura. ¿Sí? Ya la culpa ya me la quité en ese aspecto. Ahora lo que estoy haciendo es buscar acciones y soluciones para eso, ¿sí? Cuando tienes esa culpa, pues ves la pipa y a veces hasta como que defiendes la parte de que, oye, fulano de tal, no agarres eso porque es de tu hermano, ¿sí? O sea, como dándole un lugar o un respeto al otro hermano para que respete lo que no está bien. ¿Por qué? Porque ya te da pena o te da sentimiento reprimir, así estén grandes, tengan 17, 18, 20 años, reprimir lo que está mal, ¿sí? Entonces, pero eso depende de que cuando ya tú te quitas esa culpa de lo que hiciste mal y ahora te vas a dedicar a restaurar y reparar ese daño, ¿sí? Pero lo vas a hacer dignamente, y para eso necesitas un proceso. Por eso yo ahorita les digo, me refiero hacia los papás, que si tu papá ahorita en este momento tienes a uno de tus hijos en esa situación de adicciones, prepárate tú, no le eches la bronca a tu hijo y no digas es que tú eres un adicto. ¿Sabes qué, hijo? Este problema es un problema de familia y todos vamos a salir adelante. Si te interno y vas a estar en un lugar es porque yo también me voy a estar preparando para salir adelante en esa situación de las adicciones, porque es un grupo, es un contexto, o sea, es una situación familiar que familiarmente la tenemos que sacar adelante. Y voy a hablar de algo claro para todos. Estamos viviendo ahorita el tema de las drogas, pero está lo de el aborto, la equidad de género, está lo de los divorcios expresas, están tantas leyes que están metiendo y tantos grupos que se están uniendo, donde esos grupos nada más hacen revuelo, mandan a la gente, a la raza hacia la calle, a gritar, a sacar banderas, pero los que hablan, los que hacen todo el desarrollo, nunca se enfrentan a una realidad. Y les voy a decir por qué, humildemente. Jorge ha vivido con sus hijos
que han sido, o sea, han tomado droga, alcohol, igual que tú. Yo conozco gente igual, pero es muy bonito hablar y otra cosa es vivirlo. Porque qué chido es decir, a ver, vamos a juntar como tal grupo donde la familia es muy bonita y el amor y que Dios existe y es grande y nuestra Madre Santísima. Pero también hay que hablar que también vamos a estar esperando todo el tiempo que eso se restaure. Si yo puedo como papá de rodillas pedir por mi hijo y no esperar a que llegue a restaurarse de 20, 50 años con tu exmujer o tu expareja, hablando en general, y pues nunca se va a dar, los hijos se van a morir, ¿no? Se van a ir a otro lado. Y hay gente que el nuevo libro que voy a sacar se llama Falsos Predicadores, no viene nombre, pero donde conoces gente que dices, qué mentirosa, de verdad, con pruebas, con todo, y que dices, y aparte los hacen ídolos. Y ese es el riesgo, el riesgo de lo que pasa en la televisión para nuestros hijos también. Mira, en el caso de los padres divorciados, donde no está mamá y papá juntos, nos dimos cuenta que cometimos un error en ese momento y por eso nuestros hijos se desviaron un poco, ok. Y metimos al hijo a tratamientos y todo eso. Pero nosotros no hacemos nada, papá y mamá, por estar bien nosotros mismos. Entonces, seguimos repitiendo el mismo patrón. Queremos que nuestro hijo modifique ciertas conductas, pero yo sigo teniendo problemas con la mamá de mi hijo y no quiero saber nada de ella. Pues entonces, ¿qué sentido tiene eso? No, yo, y digo yo, me refiero a todos los papás, debemos de estar bien con la ex, para poder empezar a ayudar al hijo ya de la edad que sea, poderlo sacar adelante, ¿sí? Tenemos que hacer modificaciones en nuestra vida. Ahorita tú dijiste, las drogas realmente están comandadas por la muerte y la muerte la comanda el demonio. Definitivamente, el demonio es el que se encarga de todo eso. Y de ahí se viene en cascada otras cosas. Hablaste de pornografía, hablaste de abortos, hablaste de muchas cosas, entonces... Por las drogas, las personas drogadas no son personas conscientes. Si una persona no consciente, y más si está poseída por una situación demoníaca, pues va a hacer puras cosas incómodas y no correctas. Se va a meter con hombres, un hombre con hombre, va a meterse en el ámbito de los robos porque va a necesitar la necesidad del consumo, el dinero, y como no son personas que, aunque sepan trabajar, pero no tienen una constancia de trabajo, pues van a buscar el dinero fácil. Y al buscar el dinero fácil, pues es sacar una navaja y voy y asalto a la primera persona que se me ponga enfrente para robarle su celular, para quitarle su dinero, y al rato eso va a ser insuficiente, y ¿qué va a pasar? Pues se van a meter a robar una casa donde van a tratar más, y al rato va a ser insuficiente, y al rato un vehículo de último modelo, y así. Entonces empieza a venirse una cascada de cosas inadecuadas, inapropiadas, en donde todo inició por un simple cigarrillo de marihuana. Y otra de las cosas también, dice, inició por no llegar a acuerdos, por buscar culpas, por estar como perros y gatos, papás, y se los digo respetando a todos, el público en general. Todos los países casi ya está legalizada la droga, totalmente. Pues luchemos por la vida, luchemos por nuestros hijos, pero principalmente somos cómplices, papás, de decir, pues que lo haga, si no se va a matar, porque llegan a amenazar los hijos, ¿no? Si no me voy de la casa, si no esto, si no el otro, si no al rato hasta el mismo papá tiene miedo, o la misma mamá, se van y abandonan a los hijos en esos lugares donde se hacen fumaderos, donde viven embarazadas, con niños, señores, señoras, homosexuales, transvestis, respetando a cada uno de ellos, pero dices, no es posible que una persona, entre comillas, más madura, aunque haya pasado ese proceso, vaya a violar a un morrito, a un chavito, o sea. Sí, fíjate que yo no sé si está bien o está mal el que se legalice la droga. Lo que sí sé es que no se debe de consumir la droga. Yo no sé si esté bien o esté mal, simple y sencillamente no se debe de hacer.
Eso es lo primordial, lo básico, ¿sí? Lo importante, porque vuelvo a lo mismo, o sea, la droga es algo que te invita cada vez a crecer más y a descubrir cosas más negativas. Una persona que empieza a fumar la marihuana, de ahí ya es insuficiente, y obviamente en el círculo donde se reúnen, donde se juntan, ya no más te ofrecen la marihuana, te ofrecen las pastillas, los ácidos, cosas cada vez más y más, y la gente pues se empieza a involucrar. Más novedad, ¿no? Novedoso. Oye, Jorge, y cada vez peor, más económico y más adulterado, letal. ¿no? Adulterado completamente. Oye, y hablando de como papá, pues no estás tan grande, pero ha sido una prueba de fe, ¿no? De lucha, de entrega, de decir me levanto, porque puede que a veces no se te acaban las fuerzas, porque las fuerzas te las da Dios, pero hay momentos que físicamente dices, o sea, ¿ahora qué no? ¿Mañana qué va a pasar? ¿Mañana qué va a suceder? Es importante, Daniel, en el ámbito de los papás, estar en nuestros 5 sentidos al 100%. Física, emocional, espiritualmente, hay que estar al 100%. Por eso yo hablaba de la rehabilitación personal. Es cierto que las fuerzas como humano se nos acaban. Es cierto que decimos, estoy muy cansado, estoy muy harto de no ver respuestas, de no encontrar soluciones. Es muy cierto. Pero también es muy cierto que uno como padre jamás nos vamos a rendir cuando queremos ayudar a nuestros hijos. Pero para eso tenemos que agarrarnos precisamente de la fe. Tenemos que agarrarnos de la fe. ¿Y cómo nos vamos a agarrar de la fe? Fortaleciéndola, acercándonos precisamente a Dios de mil maneras. De mil formas hay para acercarte a Dios. Pero acercándote a Dios, Dios es el que te va a dar las fuerzas para seguir al pie del cañón y seguir adelante. De eso que uno se rinde y uno dice, ya no puedo más. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y Dios nuestro Señor no se equivoca, y Él nos pone pruebas también para la misma salvación tuya, de tu ex mujer, de tus hijos y de toda una generación, ¿no? Y principalmente el saber que lo has logrado. Dices, lo he logrado porque me he sostenido. Pero también hay otras cosas que también vamos a entrar con un poquito más profundo, el saber que buscamos culpables, victimarios. Sí, son los jóvenes, son estos, son la tía, que el primo, que la chola, que el cholo, que el pelos, que el satanás, que el todo. Pero principalmente es cuando tú empiezas como ser humano a reaccionar, a ver qué se necesita, empieza a saber soluciones. Hoy la mayoría de nuestros jóvenes, ricos, pobres, o sea, ya ahorita de las drogas, esa es una cosa leve. Ahorita ya son desaparecidos, descuartizados, desbaratados, niñas prostituidas, mujeres golpeadas, mujeres donde venden los órganos de sus bebés. O sea, ya estamos llegando a las ligas mayores, o sea, como si fueran las Olimpiadas. Es cierto que hay mucha delincuencia. Ahorita dijiste niños que raptan y todo eso, pero ¿sabes algo? Cuando te involucras, por muy sencillo que sea, a esos medios, las consecuencias son esas, graves, ¿sí? Entonces es importante saber que si nada menos acabamos de vivir los 3 chavos que los sacaron de su casa y los encontraron muertos. Sí. ¿Sí? Es triste eso que estamos viviendo, es triste esta delincuencia que estamos viviendo, pero también es cierto que no por nomás van y sacan a esos 3 chavos de su casa y se los llevan, ¿sí? Te lo digo personalmente, lo he vivido. Porque lo vives. Eso es lo que porque lo vivo, exactamente. Eso es lo que me gusta de Jorge. Ahorita nos están viendo todos y es un papá que lo ha vivido. A otros se los han contado. Yo lo he vivido en lo que son las cárceles y los centros de rehabilitación, pero en las cárceles lo vivimos, pero quien no lo ha vivido no sabe de veras palabras mayores. Así es. No es lo mismo que tú vayas en tu carro y en el semáforo te asalten y bueno, ahí estás siendo tú víctima de la delincuencia. Pero ya, el que lo hagan tan claro como ir a sacar a 3 chavos de su propio hogar y llevar, es porque hay algo más a fondo, ¿sí? Hay una pequeña, algo involucrado
acerca de lo que son este medio de las drogas. Las drogas de verdad no es algo pequeño, no. Podemos hablar de cárteles enormes en donde, inclusive Daniel, ahora que ya, digo, yo tengo en este problema de las adicciones alrededor de 5 años. Y me he dado cuenta de tantas cosas que de verdad, tú ahorita acabas de decir, hay que hablar como son y como es. En los mismos centros de rehabilitación son lugares donde a veces no sabes en qué lugar estás metiendo a tu hijo, y ahí son lugares donde preparan a jóvenes para que se vayan a los cárteles a trabajar con ellos. Cuando tú crees que estás entregando a tu hijo en un centro de rehabilitación donde lo van a ayudar, y te das cuenta que lo están preparando para trabajar para ellos. Y otra de las cosas que yo les digo simplemente es, principalmente a los papás, en esta segunda temporada es, si vas a meter a tu hijo en un centro de rehabilitación, busca que tengan cédula, investiga, métete, haz todo lo posible, involúcrate, porque al final un adicto no puede manejar un centro de rehabilitación, te digo la verdad, porque va a ser como lo tóxico de lo tóxico de lo tóxico. Vamos a ir a un corte y regresamos ahorita aquí a su programa Soldados de Dios. No le cambien. Soldados que naveguen mar adentro, que doblen rodilla ante Jesús. Anuncia con tu vida la verdad. Regresamos a su programa Soldado de Dios. Gracias a todas las personas que nos ven, comenten, manden a las redes sociales, escríbanos en qué te podemos ayudar, en qué te podemos orientar, pero principalmente hacer conciencia como ciudadano, como ser humano, como político, arquitecto, lo que hagas, el saber que un hijo no es una bolsa de papitas y unos churritos, ni se apaga, ni es un robot para que le quite las pilas. Hoy estamos hablando de una realidad donde nuestros hijos están cayendo en las drogas, en las adicciones, y las drogas hacen un impacto total. Ahí me tocó tener a una persona muy allegada a mí, a un ahijado en las drogas, y de verdad que dices, o sea, llegar casi hasta matarme, o sea, de verdad, amenazarme de muerte y matarme. Dices, oye, ¿qué está pasando? Si yo decía, si yo me dedico a esto y ayudo a personas, sirvo a Dios nuestro Señor, pero nunca te das cuenta por el amor que les tienes. Bueno, en mi caso, en ese tiempo, por el amor que les tenía, dices, pues lo veo bien. Y llega el día que me agarra, me tumba, casi me desnuca y así. Yo no sabía que se drogaba. Es impactante porque el papá, a veces, si uno, entre comillas, conoce todas esas reacciones, imagínense el papá que es de sentir, ¿no? Daniel, uno de mis hijos se metió a mi casa a robarme. Y me robó literal. Me robó, se metió, forzó las cerraduras, se metió y se llevó muchas cosas de la casa. Ahora, bendito sea Dios, ese hijo ya está en proceso de rehabilitación y reconociendo su error, me pidió disculpas. Y le comenté a mi hijo que de mi parte no había rencor, resentimiento, nada de eso, por una sencilla razón, de que la persona que había entrado a robar mi casa no había sido mi hijo. Había sido una persona con el cuerpo de mi hijo, pero con otro ente dentro de él. Mi hijo estaba drogado cuando se metió a robar mi casa. Y un hijo drogado, un ser humano, una persona drogada, no es esa persona. Tú dijiste de tu sobrino, que te quiso hacer algo físicamente. Ahijado, perdón. Te quiso hacer algo físicamente. Pues en realidad no era tu ahijado el que te quiso hacer eso. Era ese ente maligno que estaba dentro, a través de las drogas, dentro del cuerpo de tu ahijado, y él fue el que te quiso destruir. Y fíjate, a lo que voy es que como los vemos con mucho amor a los hijos, a los sobrinos, a la gente que queremos, a veces no nos damos cuenta porque pues lo vemos normal, ¿no? Pero ya cuando nos damos cuenta de una realidad donde dices, oye, ay, pues aquí dejé mi reloj
y mis zapatos y mis calcetines, y oye, y los calzones pues ya no los tengo, o sea, o así de verdad. Sí. Llega un momento que dices, pues se está vaciando esto, se está vaciando la casa, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando se empieza a vaciar tu corazón para purificarse, para decir hasta donde tope por mi vida y la de mis hijos? Sí, es importante poner esos límites, Daniel. Es importantísimo poner esos límites, darte cuenta nuevamente, lo vuelvo a repetir, que no es tu hijo el que te está robando, es una persona que está adentro del cuerpo de tu hijo y que tienes que poner ese límite. Aun cuando sea tu hijo, que veas el cuerpo, ponle el límite, ¿sí? Yo en ese momento le puse una demanda a mi hijo, estuve a punto de meterlo a la cárcel, gracias a Dios. Lo metí a este lugar de rehabilitación y empezamos a trabajar. Mi hijo me dijo, papá, discúlpame por lo que le hice, por lo que te hice. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, la disculpa hacia mi hijo no pasa nada, está completamente hecha. Al que sí odio, al que sí detesto y al que no lo quiero volver a ver, es a esa persona que estaba dentro de ti. A ese sí lo odio y con ese sí voy a luchar el resto de mi vida mientras yo tenga vida para poderlo sacar del cuerpo de mi hijo. A ese sí no lo perdono, a ese sí no le tolero que esté ahí, porque son dos personas distintas, son dos seres humanos diferentes, no seres humanos, sino internamente, son distintos, ¿sí? Entonces sí, es muy doloroso este ambiente de las drogas, es de verdad. Los papás que ya tienen hijos me están entendiendo y me están comprendiendo, pero vuelvo a lo mismo, de la mano de Dios nos da fortaleza para estar de pie y para salir adelante, Daniel. Por supuesto que lo hace. Y otra de las cosas también que hay que ser como muy coherentes y lógicos y hablar, como digo, sin pelos en la lengua y sin ofender ni decir, es el alimento preferido de Satanás son las familias actualmente. Hoy quiere a tu familia divorciada, quiere a tus hijos perdidos, a tus hijas, a toda la familia destruida. Y una familia unida jamás será vencida, como la Sagrada Familia que está nuestro Señor San José, nuestra Madre Santísima y Jesús Niño. Y eso es la fuerza, la fortaleza y estar siempre como buscando esa gracia, ¿no? Yo les digo a todos, hay que vivir el cielo ahorita aquí en vida, por si llegamos, aunque sea, pasemos por el purgatorio a saludar y vámonos al cielo, ¿no? Pero todos vamos a pasar por ahí. Pero como tú dices, ¿hasta dónde pueden entrar esas entes? Sabiendo que con la gente que se juntan nuestros hijos están peor y adoran a la Santa Muerte o a Satanás y a todo eso, ¿no? Que se traen sus demonios de ellos, ¿no? Así es. Fíjate, ahorita dijiste algo que el demonio lo que más le gusta o se goza es de destruir a la familia, por una simple y sencilla razón. Definitivamente Satanás ya se dio cuenta que fue expulsado y destruido por Dios, ¿sí? Entonces a él no le importamos nosotros. Lo que a él se goza y le gusta es que cuando destruye una familia hace sentir mal a Dios. Lo hace sentir mal y eso es por lo que él se goza, no por nosotros. A nosotros no le importamos en lo más mínimo, nuestra alma no le interesa. Lo que sí le interesa y se goza es hacer sentir mal a Dios, porque nosotros pertenecemos a Dios, nosotros somos de Dios. Entonces cuando eso sucede, pues él se carcajea. Cuando nosotros comprendemos esa parte y nos damos cuenta que cuando le hacemos ojitos al enemigo y le damos un poco la espalda a Dios, debemos de darnos cuenta que hacemos sentir mal a Dios y eso nos debe de llevar a la conciencia en lo que estamos haciendo mal y hacer lo contrario, darle la espalda a Dios, a esa persona, enemigo de Dios, para estar bien con Él. Tenemos el reino, el triunfo ganado cuando estamos con Él, ya está comprobado, ¿sí? Nada más depende de nosotros hacia qué lado, hacia dónde vamos a caminar, ¿sí? Y está clarísimo que cuando caminamos con el enemigo de Dios, aunque aparentemente las cosas se vean bien y bonitas y padres, pues la palabra de Dios lo dice, o sea, el camino del demonio es amplio, agradable, el del Señor no, es un camino estrecho, angosto, difícil de caminar, pero ¿a dónde nos va a llevar? A una vida eterna, viviendo el cielo aquí en la tierra. Fíjate. Viviendo el cielo aquí en la tierra. Haces lo contrario, pues va a ser al revés, o sea, lo ves muy bonito y todo eso, pero ¿a dónde te va a llevar? A la muerte.
Y fíjate, ahorita que hablamos de eso si hablamos de los mandamientos y no cumplimos uno de los mandamientos, generalizando todo, pues le abrimos la puerta a Satanás. Fallando con el primero, luego sigue otro y luego sigue otro, pues das de cuenta que le abre la puerta como si entrara así a tu casa, como si ahí viviera contigo, ¿no? Se acostara y se sentara. Oye, Jorge, y una de las cosas que le puedes decir a los papás, porque van a decir, pues qué valiente, qué fuerza, sabemos que Dios está en ti, que nuestra madre está en ti, pero llega un momento que también, ¿cómo puedes controlar? Sabemos que Dios está, la Virgen, pero cuando hay una situación bochornosa que sucede en el momento, pues tienes que enfrentarla, ¿no? ¿Qué les aconsejas a los papás en ese caso? Buscar ayuda, enfrentar, ir a hablar, buscar a la mamá o enfrentar a los dos, porque muchas mamás quedan abandonadas, muchos papás quedan abandonados, o a veces los gastos son muy grandes también. Sí, bueno, fueron varias preguntas. La primera que te puedo decir, ¿qué le puedo aconsejar a los papás? Vuelvo a lo mismo. Cuando un hijo está en las drogas, es muy complicado, es muy difícil, y a medida de que tú te vayas preparando, para lo que viene, vas a poder enfrentar esos momentos difíciles, esos momentos en los que, híjole, ¿qué hago? Ya vas a tener un conocimiento y se te va a hacer un poco más fácil. No estoy diciendo que la vas a librar y vas a salir victorioso en el momento, no, porque volvemos a lo mismo, vuelve nuestra condición humana en donde cometemos errores. Pero si te estás preparado, Dios siempre, cuando nos acercamos a Él, Dios te prepara para lo que viene. Dios te prepara, Él ya sabe qué es lo que viene y Él te va preparando. Créeme, Daniel, yo lo tengo bien confirmado en mi vida personal, que me acerco con amigos, les platico y jamás se imaginan lo que yo he vivido, lo que traigo atrás con mis hijos. Nunca se imaginan, creen que mi vida es vida, dulzura, todo padrísimo, y no se dan cuenta realmente, como lo que te acabo de decir, de que mi hijo me robó una de mi casa y muchas cosas más. Entonces creen que todo es muy fácil y muy sencillo, no, pero todo eso es por gracia divina. O sea, Dios es quien nos prepara para enfrentar eso. Ahora hablas de la economía, vuelvo a lo mismo. Es cierto que no es nada fácil sacar a un hijo en lo económico de las drogas, pero cuando estás haciendo lo correcto, pegado a Dios, Dios se encarga de darte lo necesario para que saques a ese hijo. Aunque creas y digas, cuando yo me enteré la primera vez, y esto es para todos los papás, que mi hijo estaba en las drogas, la mamá de mis hijos, que ya platiqué con ella y le dije, ¿sabes qué? Sí, fíjate que está en esto, me dice ella, oye Jorge, dice, ¿y qué vamos a hacer? Y mi respuesta inmediata, se lo dije claramente, no lo sé. Esa fue mi primera respuesta, le dije, no sé qué vamos a hacer, pero lo que sí estoy seguro es que Dios sí sabe qué vamos a hacer. Él sí, yo no. Por lo tanto, nos vamos a encomendar a Él y Él nos va a ir diciendo qué es lo que vamos a hacer. ¿Y cuál fue la bendición? Que al mes de eso, se me presentó un lugar en donde pude meter a mi hijo en ese lugar, en donde vivió un proceso de 1 año y salió de ahí. Vuelvo a lo mismo, Daniel. Nosotros los padres tenemos que reconocer nuestra equivocación y ponernos en acción. El resultado ya no depende de nosotros. Créeme, ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos que seguir al pie del cañón. ¿Y por qué digo el resultado ya no depende de nosotros? Porque ya depende del adicto. Sí, porque El resultado ya depende del adicto, no mía. Yo te pongo los medios y te pongo para que tú salgas adelante. Pero si él quiere seguir en ese lugar, ya no depende de mí, ni de papá, ni de mamá. Claro que vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir al pie del cañón, pero el resultado ya depende de él, ya es la responsabilidad de él el querer salir de ese lugar. Sí, porque ya es parte de su crecimiento, de lo que le has enseñado, lo que has forjado. Es fácil salir cuando te toma la decisión, dices, ya, basta, le paro aquí, porque ha habido muchos casos de gente que sale, y yo lo he visto y tú lo has visto y muchos lo hemos vivido, pero sí cuando le toca nada más, cuando tú piensas en una idea y la esposa en otra idea y así, es una lucha campal. Sí, por eso digo que también tenemos que arreglar situaciones de adultos. Tenemos que arreglar situaciones de adultos, porque si no, pues no le juguemos al tonto, vamos a seguir cayendo en lo mismo y en lo mismo. Yo nunca entendía esa frase que dicen, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. No la entendía. Ahora que la he vivido, la entiendo perfectamente bien.
Fíjate, nosotros que ahorita también estamos ayudando a gente de la cárcel y también de adicciones a todos, estoy haciendo una psicometría. Cuando hago la psicometría, si veo que la mamá y el papá también están mal, vámonos a encerrarlos también. O sea, ya no es de que se encierre el hijo, no. ¿Sabes que la mamá está peor, el papá y el chavito acá? ¿Por qué? Porque si no, la familia nunca se va a recuperar. Yo lo he vivido, Daniel. O sea, te dicen en el lugar donde está internado tu hijo, te dicen, ¿saben qué? El próximo fin de semana necesitamos que se vengan a un taller los papás. ¿Y qué pasa? Que nada más a veces asiste nomás la mamá o nomás el papá, cuando es un taller para papás, para papá y mamá. Entonces, ¿dónde está la persona que no vino, ya el papá o la mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde te está demostrando que quiere que su hijo salga de las drogas con esa actitud? Por supuesto que no te está demostrando eso. Por supuesto que lo único que está haciendo es señalar al hijo que cayó en las drogas, no reconociendo su culpabilidad. Y otra cosa, hay que cuidar mucho lo que decía Jorge al principio, es los lugares donde metemos a nuestros hijos, porque no sabemos qué suceda, las cosas que les damos a nuestros hijos, lo que le compramos a nuestros hijos, lo que les complacemos a nuestros hijos, lo que les decimos sí, sin escuchar a nuestro hijo, porque si papá eso, sí, o sea, pero no sabes qué te dijo. Sí, no ponemos atención y demeritamos su sentir, demeritamos su pensar, ¿sí? Y digo, es que vuelvo a lo mismo, necesitamos prepararnos. Ahorita con las redes sociales es muy fácil meterte a un taller para padres. ¿Qué pasa cuando en las escuelas te dicen, esta semana va a ser taller para padres y no asisten los padres? Esa es de alguna manera una forma de prepararte como padre. Oye, y una es de gratis, porque hay lugares donde te dicen, te vamos a dar un congreso, a ver esto, cobran. Y la persona que está ayer se va corriendo para no poder escuchar a los que están con la necesidad, la verdad. Entonces dices, bueno, o ayuda, o cobra, o explota, ¿no? O sea, hay que ser realistas, porque también, hoy que yo tengo otro nombramiento que me dieron dentro de la Policía Federal, se va a hacer lo que es auditorías dentro de casas, de lugares, donde si la mamá o el papá es responsable, te vas al bote, o sea, a la cárcel, a las rejas, o te vas a un tratamiento donde dure 2-3 años, porque un tratamiento profesionalmente mínimo son 3 años. Aquí te van a decir que 6 años, 8 meses. Un adicto que empezó desde los 16 años a los 30 años no se va a recuperar luego, o sea, necesita un tiempo. Pero también cuando vayas a cualquier lugar, métete hasta el baño, la taza, o mete la mano hasta el aljibe, no sé, para ver qué hay, ¿no? Sí, Daniel, fíjate que hace ratito hablaste de lo que es un hijo para un padre, y un hijo para un padre, para un matrimonio que tienen recién casado, que tienen 1 año de casado, es cierto, y ahora se ha dicho mucho que los hijos le dicen la bendición. Un hijo es una bendición, perfectamente, totalmente de acuerdo, pero esa bendición te lleva a una responsabilidad, y esa responsabilidad, el día de mañana vas a entregar cuentas de esa bendición. Entonces, no es como tener una mascota, un perrito y ya, de que le das de comer y que le das lo necesario para que viva o para que sobreviva. No es un perrito, es una responsabilidad que tenemos que atender mucho, poner mucha atención desde su nacimiento hasta que nosotros faltemos. Sí, porque al final, como decíamos, hoy nuestros jóvenes están teniendo... no vamos a decir que relaciones sexuales, no, porque no son relaciones sexuales. Se meten, abortan. Depravaciones, donde se meten hasta juguetes sexuales, se meten entre 5, 3, 4, 7, drogados, todos tirados, los padres buscándolos, perdidos, desaparecidos. Y como dice, cuando el agua suena, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces cuando tu hijo te está avisando algo que está sucediendo y que lo levantan o pasó algo, es porque no estaba en nada derecho. Es la realidad. Cuando van a matarte, así te lo digo, mucha gente habla en la radio, ¿no? o en otros programas, es que me amenazaron de muerte. Sí, pero cuando te matan, te matan. Aquí no es de probaditas, aquí es de hablar de fuerza. Y que como hombre y mujer, así nos dieron como los testículos y los ovarios, para decir, me amarro y así.
Sí, y no hay necesidad que te digan te matan en cuestión física. Las drogas es una muerte en vida. En vida. Es una muerte en vida, o sea, es clarísimo, es una muerte en vida, es un ambiente horrible, horrible. Yo fui a sacar a mis hijos de lugares horribles, horribles, en donde, como dijiste hace ratito, donde hay mujeres drogándose, donde hay esas mujeres con sus hijos, ahí donde los hijos no se drogan físicamente, pero sí están oliendo lo que hay ahí en ese ambiente, y el día de mañana pues son los futuros drogadictos, ¿verdad? Y ahora, cuando tú tienes a tus hijos, los has reunido los 4 juntos, bueno, cuando los has visto, ¿cuál es tu sentir cuando los ves? Porque al final, pues de niños, allá todos unos hombres, los ves, sabemos que, como dices, Dios existe, la Virgen, pero también existe el dolor humano, ¿no? Como papá, pues te duele, ¿no? No, pues te duele muchísimo cuando ves a tu hijo que está mal, cuando ves que tu hijo de alguna manera, lo que tú estás haciendo, las ganas que tú le estás echando como padre para sacarlos de ahí y en su momento los ves bien. Es un gusto y una alegría el verlos bien, y es una motivación para seguir adelante. O sea, no nos tenemos que hacer castillos en el aire, ni falacias, ni nada de eso. Hay que poner los pies en la tierra, o sea, saber realmente, ver la realidad como es, para poder agarrar el toro por los cuernos, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, cuando tu hijo en su momento está en ese internado, un par de meses, 3 meses, y lo ves bien, qué bueno que está bien, pero es el comienzo y es el inicio de todo lo que tienes que trabajar de ahí en adelante, seguir con, no tener la idea de que, ya mi hijo va a ser el gran hijo y todo eso, no, porque tristemente salen de ese lugar y vuelven a recaer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer cuando ese hijo vuelva a recaer? Ahora también hay que tener mucho cuidado, y con todo respeto a todas las personas que están separadas y que tienen hijos en las adicciones, es también, pues no luego caer a otros brazos también, porque también es como decir, vamos a hacer un ejemplo, quitando a tu persona, es decir, pues mamá se separa, papá se separa, la mamá encuentra una persona, el papá encuentra una persona, entonces pues nada más existe el papá original, el papá es el original y la mamá es la original. Y llega un momento que los hijos se confunden porque dicen, no, mi papá es él y mi mamá es ella, yo no voy a la piratería. Y también terceros pueden dañar. Híjole, Daniel, ahorita hiciste un comentario que yo creo que podría ser el tema de otro programa, porque ese tema, ese comentario abarca muchísimas cosas. Es así brevemente, lo único que te puedo decir es que cuando nos separamos esposos, decimos yo tengo derecho a rehacer mi vida, la mujer dice yo tengo derecho de rehacer mi vida perfectamente, pero ¿dónde está el derecho del hijo de decir yo tengo derecho a tener mi familia, que es mamá y papá? ¿Dónde está ese derecho? O sea, yo hago el valer el mío como padre, ella hace valer el suyo como madre, y el del hijo, ¿dónde lo dejamos? Entonces, digo, por eso es un tema muy largo que sí estaría bueno luego hacer un programa de eso. Y fíjate, hay una de las, los dichos mexicanos que dicen, es que la mamá se queda a los hijos. No, perdóname, te voy a decir, eso es un dicho mexicano, pero vete a lo legal, el papá puede quitarle los hijos a la mamá, o sea, valen lo mismo, en lo legal. Aquí no es de que, porque me hizo, la mamá siempre se acostumbra a que la mamá se quede con los hijos, pero el papá puede pelear por sus hijos y tienen el mismo derecho. Lo que pasa es que la mamá biológicamente está como diseñada con ese sentido de protección hacia los hijos, por eso es porque va así. Pero tristemente, con este feminismo radical que ya hemos estado viviendo, que ya se ha transgiversado esa integridad de la mujer, que ya no es como realmente Dios la diseñó, pues ahí ya ahora muchos padres de familia están tratando de alinear a los hijos ahora en el ámbito del divorcio, pues a quedarse con los hijos, porque la mamá, con todo el respeto que me merecen todas las mujeres, pues también ya se nos desvían mucho. Si nosotros los hombres nos desviamos, que no está bien hecho, o sea, no lo aplaudo, está completamente equivocado, pues es más triste en el ámbito de la mujer. Fíjense, hay un caso ahorita a nivel nacional e internacional sobre una hija de un artista, X artista.
Y una de sus primas le contestaba al hijo, dice, yo no me quiero meter en problemas porque a mí me enseñó mi abuela, mi bisabuela, mi mamá y todo, que la familia es amor. Mientras otra destruye acá, hasta así, todo está así. Entonces así pasa, es como hasta las mejores familias, hasta la más rica, la más pobre, la más sencilla, hay valores. O sea, si no hay agua, pues pon tu bote, llueve y cae agua y te bañas. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Pero hay solución, siempre hay solución a todo de la mano de Dios y nuestra Madre Santísima, porque al final no te derrotes. Porque también hay otra de las cosas también que ser muy inteligentes, es saber cuándo es el momento de decir ya. Porque hay papás que no se animan. ¿Qué le puedes decir a los papás, Jorge? Muchas gracias. Y despedirte, gracias por estar aquí. Porque si es decir ya, porque si no decimos, nos la pensamos y se nos van. Bueno, gracias Daniel. Lo que quiero sí comentarles a todos los papás, que si tienes un hijo en las adicciones es un problema de familia y que tú también tienes que repararte, que tú también tienes que alinearte en ese aspecto, ¿sí? Hay una esperanza que sí es posible sacar a tu hijo de las adicciones, pero eso no depende de ti. Eso no depende de ti que tu hijo salga de las adicciones. Tú haz lo que esté en tus manos, tú síguete preparando, tú sigue siguiendo adelante, fortalece tu fe, tu crecimiento en espiritualidad, fortalece todo lo que puedas encontrar acerca de involucrarte en el conocimiento de las adicciones para que puedas ayudar a tu hijo, pero el resultado, grábatelo bien, no va a depender de ti, depende del hijo que él quiera. ¿Para qué? Para que no te sientas frustrado de que todo lo que tú hiciste, no digas, no sirvió de nada. No, tú haces lo que a ti te corresponde hacer, ¿sí? Ya lo que el hijo haga, pues ya le corresponde a él y tú siempre sigue adelante, porque si tienes 2, 3 o 4 hijos más que no están en adicciones, bueno, pues también esos otros 3 o 4 hijos más te necesitan y te tienen que ver bien, te tienen que ver firme. Entonces es una parte de tu vida el que está en las adicciones. Ahora, si los demás también están en las adicciones, pues tú también tienes que vivir, que no se te olvide que tú también eres un ser humano, que a los ojos de Dios tienes que vivirlo dignamente. Y antes de terminar, algo que me gustaría cerrar, gracias Jorge, es conocer de lo que estás viviendo para poder saber por dónde estás caminando. Así es. Porque si yo no conozco primero de Dios, nuestro Señor y nuestra Madre, después de todo lo que es la adicción, todo lo que pasa, las consecuencias, todo lo que viene, si no conoces, que no te agarre de sorpresa. Por eso hay que prepararnos desde antes, porque no sabemos por qué nos puede pasar a todos. Así es. Pues muchas gracias, Jorge. Pues gracias, que pues nos seguimos viendo y pues vamos a hacer otro programa más. Ahorita